Hola, hola, bienvenidos a este segundo módulo del curso de Finanzas para no financieros. En nuestro módulo anterior vimos cómo la toma de decisiones en materia financiera gira en torno a la operación, a la financiación, a la inversión, y vimos el comparativo de una estructura financiera de finanzas personales a las finanzas de una empresa, y cómo al final lo importante no es tanto cuánto ingreso se genera, sino cuánto dinero queda al final. Realmente el principal indicador de unas finanzas exitosas tiene que ver con el flujo de caja, con el saldo de efectivo con el que llegamos al final del periodo. En este módulo vamos a revisar precisamente los tipos de flujo de caja, el operativo, el financiero, el de inversión y el consolidado. Analicen cómo cada flujo de caja corresponde a cada tipo de decisiones financieras. Vamos a ver cómo gestionar efectivamente nuestro flujo de caja y nuevamente los tips para nuestro business case, para nuestro ejercicio práctico. Vamos a iniciar por el flujo operativo. Este flujo corresponde a los movimientos que se generan en el día a día. Cuánto entró por ventas, cuánto se pagó de servicios, de proveedores, de materia prima. Y este flujo depende mucho del tipo de negocio, del modelo de negocio. Si se trata de un negocio de producción, de comercialización, de prestación de servicios, y registra los pagos que son necesarios para poder garantizar la operación diaria. Sin este flujo operativo, difícilmente puede sobrevivir el negocio. Es fundamental, es el del día a día. Si recuerdan ustedes los negocios de la tienda de barrio, por ejemplo, es como llevar el cuaderno, todo lo que entra, todo lo que sale, y se cruza contra el dinero que queda en la caja o en el bolsillo o en efectivo. Ese es, en esencia, el flujo operativo. Vamos a ver el flujo de inversión. Este posiblemente no se ve en los primeros ejercicios de un proyecto, de un emprendimiento, o tal vez sí se inicie una vez invirtiendo, no es frecuente. Lo más probable es que la inversión suceda a un periodo previo de ahorro, a un periodo previo de generación de ingresos que permita generar esa acumulación. Cuando se realiza una inversión, lo vimos también en el módulo anterior, el inversionista espera no solo recuperar su capital, sino percibir además alguna compensación para poder tener equivalencia a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto es una tasa de rentabilidad. Entonces, en el flujo de inversión, se supone que como tengamos inversiones realizadas y que estén manejadas dentro de periodos de tiempo, en ese mismo trayecto tendrían que reflejarse los retornos, los rendimientos que la misma va generando. Si se trata de una inversión recurrente como una bolsa, un fondo, también va a tener unas salidas de dinero con destino precisamente a ese fondo de inversión. Cuando hablamos de inversión, pueda que también estemos invirtiendo en algún activo, y este activo pues se supone, la teoría lo dice, que es adquirido para poder generar ingresos, ¿cierto? Entonces invertimos en una maquinaria importada, la trajimos, hicimos la inversión y hablamos que es una inversión porque primero se utiliza para la adquisición de un activo. Segundo, este activo genera unos ingresos para la empresa o para el proyecto y de esos ingresos debería llevar implícito lo correspondiente, por un lado, lo que sea la tasa de interés que pondría el inversionista en contraprestación por poner el capital, pero cuando retorna es para el inversionista realmente un rendimiento, una tasa de rentabilidad. Esto en cuanto al flujo de inversión. Ahora bien, hay activos en los que se invierte que pueden llegar a ser convertidos como activo corriente en efectivo dentro del corto plazo. Dependerá también mucho de la calidad del activo que se adquirió con esa inversión. El flujo financiero es posiblemente de los más conocidos porque, caramba, prácticamente todo proyecto requiere en alguna etapa de su ciclo financiación. De hecho, cuando arrancan los emprendimientos,
generalmente llevan un componente de financiación, esto porque posiblemente el dinero de los socios no es suficiente para poder adquirir los activos necesarios. Entonces, en este flujo financiero se registran, por un lado, el ingreso como tal del recurso financiero y las salidas, que son el pago de las cuotas, recordemos, llevan implícito el capital y también el interés. Entonces, en cada cuota, eso tiene que estar registrado en ese flujo financiero. Se supone que los ingresos deben ser suficientes para poder cubrir esas obligaciones. Y dentro de cada pago que hacemos por esas obligaciones, cada cuota está compuesta del capital, del interés, los seguros y todas las otras arandelas que llevan este tipo de créditos. Y el flujo consolidado no quiere decir que sea un cuarto estado financiero, sino que es el flujo como tal que consolida los anteriores, el financiero, el operativo y el de inversiones. Esto teniendo en cuenta que es un solo flujo de caja. Entonces el flujo consolidado es el mismo flujo de caja, pero que unifica los anteriores. Al final nos muestra realmente cuánto es la liquidez de la caja para el proyecto o para la empresa. Vamos a ver ahora cómo gestionar efectivamente nuestro flujo de caja. Y aquí vale la pena reflexionar algo. Y es que el ser humano ha aprendido muchas cosas. El hombre, la humanidad, aprendió a usar el fuego, aprendió a andar en dos ruedas, en cuatro ruedas, aprendió a generar electricidad, a aprovechar el agua, a generar energía. Ahora más reciente aprendió a hacer viajes espaciales, fue a la Luna, va a ir a Marte, va a ir a cualquier otra parte del universo y no aprendió a manejar el efectivo. Muchos de los problemas que existen en finanzas personales tienen que ver precisamente con el manejo de la caja y no solamente en finanzas personales. Lo vemos en el primer módulo como una de las principales causas de fracaso de los emprendimientos tiene que ver con el manejo del efectivo, o porque es escaso, o porque si tienen acceso al dinero, pues generalmente no es administrado de la mejor manera. Recordemos, el dinero es un recurso, los recursos son en este caso limitados, de difícil consecución, y su gestión requiere de un manejo especial, juicioso, legal, transparente, pero sobre todo que permita consolidar la creación de valor. No podemos hablar de tener dinero y estar destruyendo el valor para la empresa porque el dinero en algún momento se va a agotar. Dentro de los elementos que vamos a ver para la gestión efectiva de nuestro flujo de caja, vamos a tener estos 10 elementos, estos 10 pasos muy sencillos. Ya vamos con ellos. Para la gestión efectiva del flujo de caja, lo primero es que vamos a planear. Vamos a planear el flujo de caja, porque planeamos todo, planeamos las vacaciones, planeamos paseos, planeamos muchas cosas, pero no estamos planeando cómo van a entrar los ingresos. Y este vuelve y juega es un grave problema porque cuando una empresa, sobre todo una empresa que está iniciando un proyecto de emprendimiento, cuando inicia pues tiene unas entradas de recursos muy limitadas, pero empieza a tener una frecuencia con las obligaciones. Si está empezando a producir, la relación con los proveedores para pagar materia prima, insumos y todos estos elementos se va marcando cada vez más y posiblemente en ese camino de crecimiento, de consolidación, de expansión, pues los ingresos tal vez, no es la generalidad, vayan a verse un poco postergados porque va a haber la necesidad de dar crédito, de poder diferir las ventas, y esto hará que los ingresos no ingresen de manera inmediata. Por eso se debe planear a modo de de cronograma cuáles son las fechas puntuales en las que entran los pagos. Posiblemente los ingresos, porque posiblemente los pagos ya sabemos que esas fechas son inamovibles, como llega la fecha de los servicios públicos, del arriendo, de pagar la nómina. De esa manera tendríamos que conciliar cómo van a ir entrando los ingresos.
En el paso número 2, tenemos que hay que hacerle seguimiento a los cobros y a los pagos. Como lo mencionaba anteriormente, en ese proceso de crecimiento, tal vez para poder ampliar nuestra base de clientes no sea solamente suficiente vender de contado. Tal vez va a ser necesario dar crédito, tal vez demos con unos buenos o con unos no tan buenos clientes en términos de cumplimiento con los pagos. Y además que muchas veces no se trata de mala fe ni de mala voluntad, sino que realmente la dinámica de los negocios lleva a que un actor de la cadena se retrase y si este se retrasa, retrasa a los otros. Por eso la importancia del cumplimiento. Pero si definitivamente no estamos pendientes de hacerle seguimiento a los cobros, pueda que al cliente se le olvidó, se le presentó alguna dificultad, tal vez dijo, caramba, este no me está cobrando, debe ser que no es prioritario, no estoy de primero en la lista y pueda que nos deseche. Pero asimismo hay que hacerle seguimiento a los pagos. El hecho de que no me estén cobrando no quiere decir que no tengan que pagar una obligación y el ideal, el escenario ideal es que los pagos que tengo diferidos correspondan con los cobros diferidos, de modo tal que los cobros como van llegando, como voy haciendo efectivo la gestión de cobro, voy teniendo la posibilidad de cubrir esos pagos que también han sido diferidos o financiados hacia mis clientes. Hay un tercer elemento, un tercer paso que tiene que ver con la aceleración de las cuentas por cobrar. Y hay diferentes métodos, cada vez más creativos, pero uno de estos puede ser que, bueno, una respuesta recurrente de los clientes puede ser como que tienen un banco distinto, que le hacen descuentos, etcétera, etcétera. Entonces podríamos plantear a los clientes que manejen la misma cuenta bancaria donde tenemos nosotros los productos de la empresa o nosotros mismos como empresa unificar para que manejemos un solo banco y desde este banco utilizar las plataformas que sean necesarias para que no exista una excusa para no realizar un pago por QR, por transferencia, por PSE, por el medio que se les pueda ocurrir. Otra táctica que puede funcionar es, si recuerdan algún entrenador director técnico de un equipo de fútbol que decía que perder era ganar un poco, pues a veces nos toca también perder un poco. De pronto descontar algunos intereses moratorios, algunos intereses corrientes, de pronto tal vez algo del capital de la deuda que pueda que un cliente tenga con nosotros. Esto con la finalidad de agilizar el pago y que se haga efectivo. Más, como dicen también por ahí el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eh, Antes de que se presente esa situación, de tener que entrar en un cobro un poco más coactivo, hay que ver la manera en que se le ofrezcan estímulos a los clientes para que paguen a tiempo. Ese descuento que le plantearíamos al final se lo podemos decir antes. Venga, señor cliente, págueme antes de la fecha programada y le genero un descuento. Es una buena medida porque las empresas buscan eso precisamente. Si no es generar ingresos, es ahorrar costos y gastos y esto pueda que le mejore, le sea de conveniencia al cliente. Hay otro asunto que tiene mucho que ver con la gestión que logre realizar los gerentes, los directivos, y esto es la reprogramación de las cuentas por pagar. No es lo más honroso tal vez, no es lo más ortodoxo, pero al final termina siendo una buena alternativa para demostrar la voluntad de pago y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Es una gestión que hay que hacerla porque de pronto las fechas de nuestros clientes no coinciden con el calendario de pagos de nuestros acreedores. Y puede que no sea muy largo, puede que sea una cuestión de días o de una semana, pero son situaciones que hay que comentarlas. Hay que comentarlas con nuestros clientes, con nuestros acreedores también, para que tratemos de llegar a un punto medio en el cual precisamente se puedan conciliar esas obligaciones que nos deben y las que debemos cumplir también. Si no es posible realizar esta armonización, hay que tener en cuenta el plan B, el plan C, el plan D, todos los planes que sean necesarios, porque si no es posible correr las fechas y la obligación por la que debemos cumplir está muy cerca, está encima, el aliado indiscutiblemente va a ser el sector financiero,
poder aprovechar algún producto de crédito que para estos fines funcionaría bien un cupo rotativo, un crédito de capital de trabajo precisamente para poder resolver estas necesidades inmediatas, imprevistas, pero que si no hay una adecuada planeación van a pasar de ser imprevistas a ser recurrentes. Entonces debemos evitar que se nos desorganicen las cuentas de esa manera. Y esto sobre todo para que evitemos dañar la relación con nuestros clientes. Recordemos que posiblemente la tarea más importante que tenemos dentro de las organizaciones es la retención de los clientes. Adquirir clientes lo hacen todas las empresas, eso es básico porque ¿quién les compra si no son los clientes? Pero hay una baja conciencia acerca de lo costoso que puede llegar a ser que un cliente abandone nuestra empresa. Dejar ir a ese cliente y hacer las gestiones necesarias para recuperarlo y retenerlo puede salir 7 veces más caro que conseguir un cliente nuevo. Entonces, con esto quiero decirles que hacer lo posible, lo viable, lo imaginable para poder retener a nuestros clientes, esto dice mucho de crear valor para los clientes y se va a ver reflejado, por supuesto, en el nivel de ingresos y en la fidelidad, en unos clientes recurrentes, haciendo compras frecuentes, posiblemente incrementando el nivel de compra o incrementando el valor del ticket, porque van a recibir lo que han pedido, no solamente servicio en términos de amabilidad y de cordialidad, sino que es una valoración tal del cliente como pilar fundamental para la empresa. Es pasar del dicho al hecho en eso de que el cliente es la razón de ser de la empresa, porque así debe ser de esa manera. Ahora bien, es importante cumplir estos plazos porque una buena relación nos puede abrir las puertas a nuevas buenas relaciones. Un cliente satisfecho, fidelizado más que satisfecho, que hemos logrado retener, es un cliente que va a hablar bien de nosotros con los otros clientes que ya existan y con potenciales nuevos referidos que en algún momento se puedan convertir en clientes. El solo hecho de referir nuestra empresa o nuestros productos o nuestros servicios tal vez no asegure que se genere la venta, pero con seguridad nos va a permitir mostrarle al cliente cuál es la propuesta de valor para que sea ese cliente que se enamore de la propuesta, llámese producto o servicio. Como conciliamos la posibilidad de pagar nuestras deudas, pues cuando vemos que el flujo de caja está algo complicado a nuestro favor y tenemos pendiente los pagos con los proveedores, pues hay que hacer la misma tarea. Hay que, como dicen por ahí, ir a pedir cacao, pedir plazo. No es malo, no es malo. Realmente puede que se ha visto como algo de informalidad, pero es más una relación de confianza, de tener la confianza de decirle a su proveedor, caramba, se presentó esta situación, necesito que me dé un plazo de un par de días, el tiempo que sea necesario para poder normalizar la relación con su acreedor. En ese sentido, tenemos que analizar cómo es el manejo de los otros socios de su proveedor. Tenemos que tener una estrategia clara de cuáles son las fechas que debemos correr o ajustar y, por supuesto, que todo lo que se hable quede por escrito. Eso es muy importante porque en ocasiones se llevan a cabo negociaciones y estas no quedan por escrito y lo que no queda escrito se lo lleva el viento. Dentro del flujo de caja, la gestión efectiva del flujo de caja, este sexto paso habla de financiarse responsablemente. Y esto es porque dentro de nuestro flujo de caja posiblemente el pago de las obligaciones empieza a tomar mucho peso y ese peso excesivo puede llevar a dañar la estructura de nuestra empresa. La empresa tiene, según su etapa, según su edad, su grado de madurez, tiene digamos, unas posibilidades, unas tolerancias. Si empezamos a cargar en una etapa prematura de mucha carga, pues esa tolerancia se va a dañar, se va a dilatar, se va a romper. Vamos a hacer que la empresa
se ponga en riesgo y es lo que no queremos, por supuesto. Todo lo contrario, necesitamos conseguir para la empresa una estructura que sea sólida, que sea estable, que no afecte la operación normal del negocio, pero si por algún motivo no se logran procurar los ingresos necesarios, pues es necesario financiarse y no es que la financiación sea mala, sino que tal vez elegimos mal los productos, tal vez estamos dándole un uso equivocado a una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito para hacer pagos recurrentes que se generan mes a mes o cada 2 meses o cada semestre y resultamos extendiendo demasiado el plazo es algo que no deberíamos hacer. En este sexto paso, la invitación es hacer una financiación responsable. Si no requerimos, si no necesitamos el crédito y si especialmente no va a cumplir una finalidad productiva, deberíamos no endeudarnos. No hagamos créditos que no necesitamos, además que particularmente hay épocas, hay momentos del año o hay épocas históricas en que las tasas de interés empiezan a ser muy altas porque hay unos altos niveles de inflación, pues en ese momento la mejor recomendación es no endeudarse porque el crédito va a ser muy caro y hay una incertidumbre, no se sabe hasta cuándo van a seguir subiendo las tasas de interés. Eso tiene que ver mucho con financiarse responsablemente. No solo para las finanzas personales, también en las empresas hay que entrar a limitar los gastos. Esos gastos hormiga, que los llamamos así porque se ven pequeñitos, pero que la verdad es que eso crece y crece como una bola de nieve y puede llegar a afectarnos demasiado. Muchas personas que no logran realizar sus sueños y sus metas en términos financieros, se debe en gran medida a que los gastos hormiga hacen parte de un alto porcentaje de su presupuesto. Y la idea es que hagamos todo lo contrario, tratemos de hacer lo necesario para que los gastos hormiga no superen el 5%. Si logramos limitarlo de esa manera y obviamente ajustamos otros elementos de presupuesto como el ahorro, como las contingencias, todos estos elementos, y en el caso de los negocios, lo que nos pone a producir directamente es a lo que más atención hay que prestarle. Entonces, hay que armonizar nuestro presupuesto, hay que controlar la frecuencia con la que pagamos a los proveedores, la frecuencia con la que cobramos, renegociar las condiciones si es necesario, tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes. Es una situación de diálogo y de conversación. La octava es controlar el inventario. Muchas veces, sobre todo en negocios físicos, se llenan y se llenan de inventario. Uno dice, caramba, ¿en qué momento van a vender todo esto? Es demasiado. Y de hecho, tener un inventario muy grande genera sobrecostos. Hay que pagar más mano de obra, más espacio, hay que rentar la posibilidad de salvaguardar esos inventarios porque hace parte de nuestro activo. Pero, pero tenemos que validar, ¿cierto? Si realmente ese inventario está siendo gestionado adecuadamente. Vale la pena tener un inventario físico en determinado espacio de la empresa, o mejor tercerizarlo, o mejor ir reduciendo ese inventario, o hacer como hacían los japoneses con su just in time, que pedían, como nos enseñaron a hacer los japoneses, que pedían exclusivamente lo que necesitaban y nunca había desperdicios y siempre se mantenía un bajo stock, pero los productos que se producían para vender a los clientes, pues completamente listos y preparados. Esto es algo un poco ambicioso, anticiparse a los problemas, pero no va tanto por el lado de las cábalas y de la incertidumbre en ese sentido, sino poder medir cuáles serán esas acciones o esas herramientas que me van a permitir anticiparme a los problemas. Algún analista internacional, algún software que me permita pronosticar tendencias, alguna aplicación que podamos desarrollar o sencillamente un sondeo de mercado que vale la pena salir y preguntar a los clientes, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué están comprando menos? Pueda que nos cuente que llegó la competencia o que ya no les interesamos, que ya no les entregamos valor. Nuevamente vuelve y juega la importancia de crear y entregar valor en nuestros productos
y servicios. Esto es algo fundamental. Si no nos anticipamos a los problemas, lo que va a suceder es que los problemas no solo se van a anticipar a nosotros, sino que nos van a dominar, nos van a coronar y pisotear si no actuamos a tiempo. Debemos anticiparnos a los problemas. Y esto se traduce en una etapa, por supuesto, de planeación, de control. El décimo paso, no menos importante, pero uno que casi no le prestamos atención, tiene que ver con precisamente la toma de decisiones del flujo de caja del efectivo. Y es sencillo, si no dominamos un arte, una ciencia, si no tenemos la experiencia y estamos forzados, obligados a tomar una decisión, pues nuestra responsabilidad debería estar encauzada a buscar apoyo en quien sí, aquella persona o empresa que nos pueda brindar ese conocimiento especializado. Y ojalá que sea en la misma línea conceptual, teórica y de trato al cliente que tenga nuestra empresa. No podemos perder el norte en ese sentido. Por eso es importante, por eso cobra vigencia la educación financiera y de hecho cada día más empresas incluyen dentro de su programa de atención a los trabajadores y a los aliados la manera en la que tenemos que resolver los problemas. Este último paso tiene que ver con eso, con adquirir educación financiera, con la posibilidad de que estemos en permanente aprendizaje, porque lo que no sabemos hoy puede que lo aprendamos mañana. Si no lo conocemos, digamos, hagamos la llamada a un amigo, pidamos asesoría experta para poder resolver las necesidades o problemáticas ya no de los demás, sino de nosotros mismos. De este modo vamos culminando nuestro material del módulo número 2 y los invitamos a que desarrollen el ejercicio práctico y recuerden los elementos del ejercicio práctico es que tengan en cuenta los 3 flujos de caja. Un ejercicio, un business case en el que puedan tener decisiones de inversión, de financiación y un ejercicio en el que planteen cuál puede llegar a ser ese saldo al final de cada periodo. Puede ser flujos de caja mensuales durante tantos años, durante tanto tiempo, pero que podamos ir aterrizando esos conceptos que ya empezamos a manejar y que estamos manejándolos no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Entonces, no siendo más, en este módulo número 2 de flujo de caja, de flujo de efectivo, les agradezco su amable atención, su participación y nos vemos en un próximo módulo. Hasta la próxima.